FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar de lo que está pasando en Europa, en Rusia puntualmente, o en realidad en Ucrania, ¿no? Que es candidato a organizar un mundial inclusive. Mirá vos cómo termina todo esto, ¿no? Se mete entre Portugal y España para organizar un mundial, todo a partir de lo que parecía una invasión que iba a durar 3 días, 4 días, una semana y se acababa todo, y que lleva un año. Uno cree que todavía tiene para rato por cómo viene la mano, porque encima intervienen todos los europeos y todo lo demás. Tenemos a Alejandro Laurna Garay, especialista en información internacional, un amigo de la casa ya. Ale, ¿cómo andás? José, Walter, Luz y Jorge te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, José y todo el equipo. Un saludo grande y gracias por llamar. Un placer. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ya como quien no quiere la cosa, pasó un año de esto, ¿no? ¿Y tiene para rato todavía? Sí, ya vamos un año y como bien decías, tenés razón, viene para un rato más porque se siguen rearmando a Ucrania, ¿no? Occidente ya viene anunciando el incremento de la ayuda militar con los tanques que van a ir llegando en los próximos meses, obviamente que es como que vas a ir a golpear la puerta y le avisas antes, ¿no? Estás avisando todo lo que vas a asistir militarmente, con lo cual Rusia también ya se va preparando para cuando pase el frío. Ucrania seguramente, o muy posiblemente, por lo menos es lo que vienen anunciando, que van a intentar recuperar las zonas que Rusia ha incorporado a su territorio nacional, ¿no? Estas 4 regiones que son linderas al Mar Negro, que las ha incorporado al territorio nacional, y bueno, tenemos algunos combates ahí en la región del Donbass aún, pero la zona de Crimea, la zona de Zaporilla, bueno, también, la zona de Jersón, que bueno, Ucrania ha dicho que va a buscar recuperarlas y que quiere ganar la guerra con apoyo a Occidente, y Rusia, por supuesto que ya lo considera territorio nacional y lo está defendiendo, está invirtiendo mucho dinero en infraestructura y en defenderla, y vamos a tener muy posiblemente, si no hay negociación entre los grandes poderes que se pongan de acuerdo y pongan fin a la guerra, bueno, todo puede pasar, pero muy posiblemente tengamos nuevamente una escalada en los combates, ¿no? Hoy hay alrededor de 4 o 5 focos de conflicto donde están combatiendo, pero si por lo menos todo sigue como está hasta ahora, en un par de meses o quizás menos tendremos mayores combates en las distintas regiones, ¿no? Y sobre todo uno piensa que esto tampoco va a quedar ahí, porque ayer Putin termina haciendo una declaración que asustó a muchos, ¿no? Y tiene que ver con las armas nucleares. Sí, por supuesto. A ver, José, yo vengo diciendo ya hace años, ¿no? Estamos viviendo en este nuevo reacomodamiento del poder en el mundo que se está dando, con un declive relativo de Estados Unidos, el ascenso de Rusia y de China. Bueno, hoy Putin está reunido con el canciller chino, que es un gesto, ¿no? Biden estuvo en Ucrania respaldando a Zelensky y a todo lo que está haciendo en la guerra, y China se muestra, ¿no? Como un socio más firme de Rusia frente a esta situación, llamando, ¿no? A un alto al fuego y proponiendo un acuerdo y una mediación. Estamos hablando de la segunda potencia mundial, pero reconociendo los intereses nacionales y los intereses de seguridad de Rusia, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Este nuevo equilibrio de poder que se está gestando en el mundo, con el crecimiento de Rusia, bueno, pone por supuesto en las alertas a la OTAN, y la OTAN trata de contener a Rusia en este crecimiento y en esta mayor influencia que está teniendo Rusia, no solamente en Europa del Este, sino en el resto de Asia, también en África y en otras regiones del mundo. Y bueno, eso es una amenaza a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, y está haciendo todo lo posible por contenerlo. Y en ese sentido se vienen dando en todo este siglo diferentes disputas, que una de ellas, y una de las principales, es la carrera armamentista. Entonces, el deterioro de los acuerdos de seguridad nuclear se vienen dando en los últimos años. Y el de ayer fue un paso más en esta cuestión, donde Rusia suspende su participación en uno de los últimos tratados que se habían firmado, que lo habían renovado con Biden, Vladimir Putin con Biden, por 5 años más, hasta el 2026, pero ahora suspende Rusia su participación, con lo cual ya se viene dando en esta última década una renovación
de los armamentos nucleares, tanto en Rusia, tanto en China y también en los Estados Unidos. Hay que ver qué están haciendo Francia y Gran Bretaña, ¿no? Que son los 5 poderes nucleares oficiales. Después tenemos, bueno, Corea del Norte, Israel, India, Pakistán, que son los miembros del club nuclear sin membresía, ¿no? Sin autorización, pero tienen armas nucleares. Pero los 3 grandes vienen renovando su poderío nuclear, y bueno, esto es peligroso y se viene advirtiendo que es una de las grandes amenazas que sufre, que tiene hoy la humanidad, y por eso lo que pasa en Ucrania es mucho más peligroso que una guerra regional, porque estamos a las puertas, estamos en las fronteras del principal poder nuclear, que es Rusia, que tiene aún más ojivas nucleares que los Estados Unidos. Por eso el llamamiento de la comunidad internacional a llegar a un alto el fuego y un acuerdo, ¿no? Perdón en pensar en nosotros únicamente, digo, pero hay una vieja frase que dice, nunca se está demasiado lejos. Te pregunto, ¿estamos lo suficientemente lejos? No, nadie está lejos de lo que está pasando en el mundo. Todos los 5 continentes están en el medio de esta gran disputa. Si bien, bueno, la guerra en Ucrania en sí nos ha afectado como a todo el mundo en términos económicos, en términos financieros, en términos de inflación. En el pueblito más lejano del interior del país ha afectado la inflación como coletazo de la guerra en Ucrania. En términos económicos nos afectó, y en términos de seguridad todo el mundo está viendo cómo están creciendo las tensiones. Y acá la clave, mira, yo es una frase que, bueno, la tengo como frase de cabecera en mi página web, que es que estas disputas que se están dando entre los grandes poderes, bueno, hacen que todos los países del mundo, los medianos, los pequeños, los que tienen mayor o menor incidencia, bueno, van a tener que adaptarse y van a tener que lidiar con estas tensiones que se están dando y con las presiones que ejercen los grandes poderes. Si no lo hacen con inteligencia, si no actúan con cintura política, van a sufrir mucho. Y es lo que le está pasando a Ucrania, y es lo que le va a pasar a cualquier país que tome una posición muy firme junto a uno de los grandes actores, cediendo su interés de política exterior a los intereses extranjeros, como han hecho muchos gobiernos aquí en la Argentina, cediendo, ¿no?, las relaciones carnales con Washington, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa historia. Bueno, esos países sufren y las poblaciones sufren. Entonces hay que lidiar con eso. Y yo creo que, por ejemplo, ¿no?, si vos me decías el ejemplo de Argentina, bueno, hoy se está lidiando con eso. Vos hoy en la Argentina no te podés alejar ni pelear con Estados Unidos, tampoco te conviene alejarte y alinearte automáticamente con Estados Unidos y pelearte o alejarte con China, y mantener también, o sea, es una decisión acertada no aplicar sanciones económicas a Rusia. Hay que lidiar y hay que triangular y hay que tener una cintura en política exterior muy importante para no sufrir las consecuencias, que pueden ser económicas, que pueden ser diplomáticas, que pueden ser también militares. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en el sur del país, las tensiones en la Antártida, todo está en juego. Hay una disputa geopolítica que abarca todo el planeta. Entonces hay que tener gente formada en el gobierno, por eso mi advertencia, que no lleguen, esto lo digo en criollo, no resiste, no hace falta determinarlo académicamente, esta gente por ahí un poco bruta, ignorante, de la ultraderecha que quiere llegar al poder, que harían desastres en los países donde están, hacen realmente desastres, ¿no? Pensemos lo que hizo Bolsonaro en Brasil, el daño que hizo, y bueno, y la gente, y acá nunca la ultraderecha ni las derechas en estos momentos del mundo son soluciones factibles o que puedan ayudar al país. Hay que tener una posición moderada y lidiar con las tensiones del mundo, porque algunos países, bueno, miremos lo que hizo Ucrania, claro, ¿no? Lo que hizo el gobierno de Ucrania, teniendo que, incluso algunos intelectuales ucranianos venían diciendo, una cosa es tener buenas relaciones con Occidente, buenas relaciones con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero no podés tener una relación hostil con un poder militar y nuclear que te ve como una amenaza, y si vos te peleás o generás un enfrentamiento, una tensión militar, y bueno, vas a sufrir mucho, y lamentablemente es lo que le está pasando hoy, que lo sufre más el pueblo ucraniano por un gobierno que no supo lidiar con las tensiones. Y Rusia, ante una amenaza que vio militar en Ucrania, y bueno, accionó
como hacen los grandes poderes, como hace Rusia, como hace Estados Unidos y como han hecho muchas potencias a lo largo de la historia. No es algo nuevo y no es algo ni va a ser, no es la primera ni la última guerra del siglo XXI esta. Claro. Alejandro, vemos Rusia y Ucrania como los protagonistas de esta guerra, pero digo, detrás de Ucrania está la OTAN, ¿no? Directamente con Biden muy involucrado, que visitó Kiev incluso estos días, y detrás de Rusia está China. Esa es la pelea de fondo, digo, a nivel geopolítico, y nosotros que si bien estamos lejos, las declaraciones que hubo en el último tiempo de la generala de Estados Unidos, que hablando de recursos como el litio y otros de Sudamérica, como que son parte de Estados Unidos, lo daba a entender así, digo, también está el peligro de ese enfrentamiento, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. A ver, te respondo en dos partes la pregunta, muy interesante. Sí, los protagonistas de esta guerra son, en primer lugar, te digo, y sin exagerar, estamos hablando de Rusia y Estados Unidos. Ucrania es, lamentablemente, lo digo lamentablemente por la gente, por la población de Ucrania, es un peón en este ajedrez de disputas, ¿no? Estado tapón que divide a los dos grandes poderes y está siendo utilizada, fue forzada y llevada por la OTAN, Estados Unidos, para contener a Rusia. Rusia, desde su interés nacional, aunque nosotros critiquemos la guerra, la invasión, la acción, todo lo que quieras, todo lo que queramos decir y todo lo que quiera decir la gente, Rusia se vio amenazada y accionó frente a esta situación, y hoy es posiblemente, como yo lo dije al principio, ni bien empezó esta última etapa, esta última guerra que estamos viendo desde el 24 de febrero del año pasado, que era muy posible, y esto lo venían advirtiendo teóricos norteamericanos hace varias décadas, que terminaran partiendo a Ucrania, ¿no? Y hoy vemos cómo Rusia se está, incorporando parte del territorio de Ucrania hacia su soberanía nacional, y cómo Ucrania está avanzando con un proceso de privatizaciones enorme con grandes corporaciones norteamericanas e internacionales, quedándose con tierras fértiles y con un montón de recursos naturales, que es una de las cuestiones fundamentales que tiene Ucrania, con el endeudamiento del FMI. O sea, están realmente, como ha sucedido en el último milenio de la historia de Ucrania, se la han repartido los poderes occidentales y eslavos más de una vez a lo largo de la historia, y esta sería una vez más lo que estamos viendo y cómo sufre el país. Por supuesto que acá el interés y la disputa es entre los grandes, como te decía, entre Estados Unidos, que no quiere perder su posición en Europa, porque si Rusia tuviera una mejor relación con Alemania, con Francia, como lo venía teniendo, Putin tenía una muy buena relación con Merkel, y si Rusia incrementaba sus relaciones, su influencia en Europa occidental, que tampoco era muy negativo para los europeos occidentales, porque tenían energía barata y otros recursos que les faltan, bueno, eso era un problema para Estados Unidos, porque se iba a ver un poco más aislado del teatro europeo, y eso también dañaba aún más su hegemonía en el mundo, su hegemonía en el sistema internacional, y esto también lo advierten los geopolíticos norteamericanos hace mucho tiempo, que no podía permitirse un acercamiento entre Rusia y Alemania o entre Rusia y Francia, ¿no? Ahora, Ale, la verdad es que desde la invasión nazi allá por antes de mediados del siglo, nadie se le atrevió a Rusia. Y acá un pequeño país como Ucrania se atreve, obviamente no tiene para mucho más que esto, y seguramente juega con el apoyo de la Unión Europea. Sí. Y las armas se las van pasando. En segunda instancia hay que ver qué hace Estados Unidos, y en una tercera instancia hay que ver qué hacen los chinos. Pero digo, alguien se le atrevió a Rusia, y que no es poca cosa. No, por supuesto. A ver, a Rusia la han querido, en términos geopolíticos, Rusia es como el corazón del mundo, ¿no? Esto es teóricos geopolíticos ingleses, no lo dicen los rusos. Mackinder, que fue un teórico, un geógrafo inglés, muy reconocido, ¿no? En la profesión nuestra, en las relaciones internacionales, bueno, ya definía a Rusia y a zonas ahí de Eurasia como el corazón de la Tierra, la región con mayor recursos naturales, la más difícil de conquistar e invadir, y quien dominara eso podría llegar a tener un rol, a dominar el mundo, decía, ¿no? Pero a tener un rol por lo menos muy significativo en el mundo. Y lo han querido invadir Suecia, lo ha querido invadir Napoleón, que llegó a Moscú, Napoleón, lo han querido invadir los nazis,
y lo han querido, y había un plan, se llama la Operación Impensable de Churchill, también, una vez terminada la Segunda Guerra, estaba la idea de invadir, estaba el proyecto escrito, de invadir Rusia, porque fue un aliado circunstancial. El enemigo original era la Unión Soviética, no era Hitler. Por eso primero se le permitió tanto a Hitler en los primeros años. Después vieron la realidad de lo que eran los nazis y bueno. Pero por supuesto que siempre Rusia y sus recursos naturales están en la vista de Occidente desde hace siglos. Eso es una realidad objetiva, escrita en los libros de historia, en los análisis teóricos de todas las potencias, y es una de las cuestiones a analizar. Y lo que decías antes, que tiene que ver con esto, con los recursos naturales, por supuesto, porque es otra de las grandes disputas que se vienen sucediendo por los recursos naturales. Tenemos una carrera de armamentos, una carrera por los recursos naturales en todo el mundo, donde por supuesto que Argentina y América Latina es víctima de esa tensión por el litio, por el gas, por el petróleo, por el agua dulce, por los campos fértiles. Por eso vemos también la preocupación que afecta a la inflación en la Argentina, esa extrema concentración de los campos en cada vez pequeñas manos y concentradas en capitales internacionales, que bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. También de cara a la Antártida, hay una carrera también por los polos terrestres, por el Ártico, por la Antártida, una carrera por el desarrollo de la tecnología, una disputa por las monedas, ¿no? El predominio del dólar, que está también en jaque, que se viene advirtiendo que va a caer el dólar como moneda de reserva, que va a caer, que se acaba la hegemonía del dólar. Bueno, es un proceso más largo de lo que algunos vaticinaron, pero también es un proceso que se va de algún modo acelerando, ¿no? Hay varias disputas que afectan a todo el planeta. Sí. Y reitero lo que decía antes porque es muy importante. El país del mundo que no sepa ver esta realidad y que no sepa lidiar con estas tensiones entre los grandes poderes que se disputan el predominio en el sistema internacional, van a sufrir mucho. Entonces hay que ser inteligentes y actuar con mesura y lidiar con las tensiones y las presiones de los grandes poderes. Ucrania no lo supo hacer, fue empujada por Occidente, por el mero interés de la OTAN y principalmente de los Estados Unidos, a la hostilidad hacia Rusia, y Rusia reaccionó con violencia, como hacen los grandes poderes cuando se sienten amenazados, reaccionan con violencia. No es algo ilógico y es algo que lo venimos estudiando con realismo en el mundo, más allá de que veamos y nos duela, por supuesto, el sufrimiento de la gente, que en toda guerra la población civil es la que sufre, la que se lleva la peor parte, por supuesto, pero no se puede negar esta realidad, y que Ucrania fue utilizada como un peón por la falta de capacidad de sus dirigentes. Ucrania tiene una corrupción estructural y una falta de dirigencia capacitada desde hace por lo menos 30 años, y terminan asumiendo algunos presidentes que no tienen el conocimiento, que no tienen la cintura, que no tienen la visión política para lidiar y para saber que si vos anunciás que querés tener armas nucleares y estás al lado del primer poderío nuclear, y bueno, vas a tener un problema. Claro. Digo, ¿no? Mismo estando lejos. Y Argentina, esto no sé si lo hemos dicho acá, si hoy Alberto Fernández dice, bueno, queremos tener armas nucleares, y no te van a dejar, claro. Te van a hacer sufrir y te van a hacer escarmentar queriendo ser determinada potencia para la cual no tenés la capacidad desarrollada para hacer. Alguna vez algunos colegas mexicanos charlando en una mesa, tranquilos en un café, me decían, nosotros estamos demasiado cerca, no podemos ser demasiado rebeldes. Y acá es más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, el ejemplo de México. Cuando Argentina y Brasil anunciaron la posibilidad de desarrollar la moneda común para comerciar entre ellos, etcétera, recordemos que López Obrador, que igual está siendo bastante valiente con algunas cuestiones frente a los Estados Unidos, por supuesto. Claro. Exacto, pero dijo, bueno, nosotros con la moneda común no, y no, vos estás en el Tratado del Atlántico Norte, estás al lado, México tiene que lidiar con esa cercanía con los Estados Unidos, que es lo que no hizo Ucrania. Ucrania está al lado de Rusia, y Rusia no iba a permitir que la OTAN ni los Estados Unidos le complicaran el acceso al uso del Mar de Azov, del Mar Negro, que es clave, vital para la estrategia de Rusia. Por eso observemos, si ustedes hoy agarran el mapa
de lo que son los nuevos dominios rusos que incorporó al territorio. Bueno, es toda la zona que da al Mar Negro. El Mar Negro, Rusia lo considera como una esfera de influencia suya y no iba a permitir que un país hostil, controlado y guiado por los Estados Unidos, le complicara el acceso al Mar Negro, porque eso lo reduce en su poder y en su influencia, en su poder de negociación y en su capacidad comercial, logística y de política exterior y militar, por supuesto. Entonces digo, hay que tener una visión estratégica y sobre todo ahora porque los países y los pueblos de distintos países del mundo pueden sufrir mucho si no logran observar, ver con claridad lo que está pasando hoy y tomar las decisiones y votar en consecuencia también, ¿no? Alejandro, Suecia y Finlandia son casos distintos, donde la OTAN también quiere instalar bases, digo, están un poco más alejados de Rusia, pero sería similar a lo que pasó con Ucrania. No, bueno, a ver, yo no veo si Suecia y Finlandia finalmente ingresan a la OTAN, que hoy tienen solamente el veto de Turquía, que Turquía también es otro poder de relevancia en esa región y que afortunadamente para los turcos, para el pueblo turco y para el mundo está lidiando por ahora con esas tensiones a uno y otro lado de los estrechos, ¿no? Porque Turquía es el país que permite conectar el Mar Negro con el Mediterráneo a través del Bósforo, Dardanelos, el Mar de Mármara. Está lidiando con eso y está por ahora frenando el ingreso de Suecia y Finlandia. Bueno, tendríamos una escalada en las tensiones, en la militarización de las fronteras, inclusive con posicionamiento de armamentos nucleares cerca de las fronteras. Esto es peligroso y es negativo para Suecia y para Finlandia, por supuesto. Pero acá la OTAN hoy está guiada y manejada por los intereses nacionales de los Estados Unidos, que no ven en un debilitamiento de los países europeos, como viene sucediendo con la caída de algunos gobiernos, con la crisis económica, con las grandes cantidades de protestas que vemos en Europa Occidental. No ven de manera muy negativa el debilitamiento de Europa Occidental, porque eso lo fortalece a ellos, fortalece la posición de la OTAN en Europa Occidental y también en Europa Oriental, y eso fortalece la posición de los Estados Unidos en esa región, buscando evitar perder la hegemonía en esa región, Alejandro, que es lo que venía sucediendo. Las relaciones entre China, Rusia y Europa Occidental en estos últimos 20 años venían creciendo muchísimo. China ha invertido más que los Estados Unidos en la última década en Europa, comprando puertos, comprando un montón de empresas tecnológicas, invirtiendo un montón de dinero, y eso es una amenaza para la posición de los Estados Unidos. Por eso la cuestión es la triangulación de las tensiones, ¿no? Y por eso la visita del canciller chino que está reunido con Putin tampoco es una casualidad. Vale, siempre tan claro y demasiado, ¿cómo decirlo? Metés miedo, vale. ¿Qué querés que te diga? Yo quería dormir tranquilo y tengo un misil en mi placar, como decía. No, qué bárbaro. La forma de lograr tranquilidad es tener gobiernos que lidien con eso. Si los gobiernos pueden lidiar con esas tensiones, si la Argentina, Chile y Bolivia pueden lidiar y manejar con inteligencia la cuestión del litio y de los otros recursos naturales, bueno, van a poder sortear mayores problemas. Es difícil, es complicado porque las tensiones son fuertes, lo que mencionaban de la integrante del Comando Sur, o la jefa del Comando Sur. Bueno, por supuesto, qué preocupante, pero así ha funcionado siempre, desde hace siglos. Antes venían y los mataban a todos y se llevaban los recursos, y bueno, ahora tratan de negociar, comprarlos, privatizar, y apoyando económicamente candidatos que después vendan muy barato esos recursos a las grandes empresas, dejando vacío a los recursos del país, ¿no? Eso es clave, eso hay que verlo, es muy claro cómo apoyan a los candidatos de derecha para que después privaticen esos recursos y les ponen plata para las campañas. Muchachos, es clarísimo. Sí, la verdad que nada, te mando un abrazo y nos vemos en Lago Escondido, si te parece. Dale. Un abrazo. El Mar Negro es a Rusia lo que el Lago Escondido es para Lewis, ¿no? Una cosa así. Abrazo grande.
el mar argentino, no se olviden del mar argentino. También. Abrazo grande, gracias, Ale. Abrazo, José, y para todos, gracias. Chao. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.